¿Qué es la alelopatía? La palabra alelopatía viene del griego alelón, uno al otro, y patos, sufrir. La alelopatía es el grado de inhibición del crecimiento que provoca una planta sobre otra o entre especies diferentes de cultivos a causa de la liberación de aleloquímicos. Estos aleloquímicos causan la reducción del crecimiento, menor vigor de la plántula, radículas en escaso desarrollo, hojas amarillentas y muerte de la plántula. Muchas de estas sustancias aleloquímicas están involucradas en la protección o defensa de una planta contra otra, de los microorganismos e insectos. Muy bien. Hablemos entonces de los tipos de control alelopático. En la asociación de cultivos por principios alelopáticos, los tipos de control que frecuentemente se usan en la alelopatía se hacen con plantas acompañantes, eh, repelentes o con cultivos trampa. Hablemos de las plantas acompañantes. Proporcionan un beneficio mutuo con otras plantas. Podemos decir que es la combinación exitosa entre el cultivo principal y las plantas que pueden influir en la germinación, crecimiento y desarrollo de estas. También influyen en su sabor y aroma final. Es así que las plantas acompañantes deben sembrarse junto al cultivo principal para que las emanaciones de estas sean absorbidas cultivo, por el cultivo de una planta a otra. Aquí en esta imagen estamos presentando unos cultivos y unas plantas que acompañan a estos cultivos principales. Por ejemplo, el cultivo del ajo. Para que no tengamos que utilizar químicos y en este caso dañar nuestra producción, lo que haríamos sería utilizar plantas acompañantes como por ejemplo las cebollas, las fresas, las lechugas y los tomates, que a través de su siembra alrededor del cultivo de ajos nos puede permitir, sin necesidad de utilizar químicos, que este cultivo de ajo sea más productivo, tenga un mejor sabor y sea de mejor calidad para el consumidor final, que es en este caso, pues que seríamos nosotros. Tenemos también el cultivo del apio. Las plantas acompañantes del cultivo del apio, por ejemplo, serían la col, las judías, los puerros, los tomates. También tenemos, por ejemplo, brócolis y coliflores. Las plantas acompañantes de este cultivo serían el apio, las lechugas, el pepino y el tomate. Pero tenemos que tener en cuenta que estas plantas acompañantes no es que se van a sembrar intercaladas con el cultivo principal, sino que van a ir alrededor del cultivo principal. ¿Cuál es la idea de que estén alrededor del cultivo principal? Que protejan ese cultivo principal, tanto como decía mi compañera, con las plantas trampa, para que en este caso las proteja de moscos o de otros agentes biológicos que pueden interferir en su crecimiento, como que protejan en este caso sus radículas, que serían en este caso las raíces, a través de la exiliación que sueltan estas plantas acompañantes en la tierra para proteger este cultivo principal. Aquí también mostramos en esta imagen otras clases de cultivos principales, como por ejemplo las cebollas, las espinacas, el pepino, los pimientos, los tomates y las zanahorias, entre otras que hay. Y estas que están al frente serían las plantas acompañantes de cada uno de estos cultivos principales. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las plantas repelentes. Bueno, estas plantas tienen un aroma muy fuerte que mantienen alejados algunos insectos o plagas del cultivo principal. Hay unas que protegen
y repelen algunos insectos o plagas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la planta de la albahaca. Esta repele la araña roja, la mosca blanca y los pulgones. La borraja, los gusanos, los coleópteros. La caléndula, la mosca blanca y los nemátodos. Bueno, estas plantas repelentes, como su nombre lo indica, pues obviamente aleja a estos insectos o microorganismos que nos puede dañar el cultivo, que nos puede enfermar el cultivo y obviamente no vamos a tener unos resultados aceptables del cultivo para nuestro consumo. Entonces, esto es muy importante y es algo natural porque no, por lo cual no vamos a echar químicos a nuestro cultivo. Aquí tenemos algunos ejemplos de otras plantas, por ejemplo, la capuchina, el clavel del moro, el hisopo, la menta, el orégano y la salvia. Cada uno, cada planta tiene una función especial y repele algunos insectos o algunos animalitos que nos ocasionan daños a nuestras plantas. Los cultivos trampa, como su nombre lo indica, nos ayuda a atrapar o a eliminar algunos insectos. ¿Qué hacen estos cultivos trampa? Atraen a los insectos perjudiciales que nos pueden dañar el cultivo principal. Se plantan al perímetro del cultivo o intercaladamente. Algunas de estas plantas son el eneldo, que atrae gusanos tierreros, la esparraguera, los carpocapsa, la hiedra, chinches y ácaros, la mostaza, gusanos comedores de follaje, la ruda, el tabaco y el trébol, pues ahí cada una pues tiene su función especial que atrae algunos insectos o algunos animalitos que obviamente tienen beneficio, bueno, no beneficio, porque aquí vamos a hablar es de que podemos nosotros atrapar y eliminar estos insectos de manera manual sin necesidad de aplicar químicos o algo perjudicial para nuestro cultivo, para que también sea beneficiario al momento de nosotros consumirlo. Muy bien. Hablemos entonces ahora de la naturaleza química de los agentes alelopáticos. ¿Esto qué significa? Que así como muchos cultivadores están acostumbrados a utilizar, eh, por ejemplo, pesticidas para poder proteger sus cultivos, cuando estamos utilizando los agentes alelopáticos, también podemos obtener de las plantas agentes químicos que los protejan de manera más natural. Por ejemplo, compuestos alifáticos, lactonas no saturadas, lípidos y ácidos grasos, terpenoides y glicósidos cianogénicos, compuestos aromáticos. La mayoría de estos agentes alelopáticos son metabolitos secundarios derivados del acetato, mevalonato o del ácido ciquímico. Podemos decir que el modo de liberación de todos estos agentes químicos a través de la alelopatía son por volatización, es decir, estas plantas que nos van a ayudar a proteger el cultivo, que van a estar alrededor del cultivo principal, nos ayudan a protegerlo por lixiviación, exudados radiculares, descomposición de los residuos vegetales. El modo de liberación de estos agentes alelopáticos, es decir, de estas plantas que vamos a sembrar alrededor del cultivo principal, depende de su naturaleza química. Como lo decía mi compañera, hay unas plantas que sirven para atrapar insectos, por ejemplo, que nos pueden dañar el cultivo y puede ser perjudicial para la obtención de un producto óptimo para el consumo humano. O tenemos otras, en este caso lo que proporcionan es que el cultivo pueda crecer de mejor manera, que pueda ser más eficiente y que en este caso nos dé mejor producción a nivel de cantidad. Entonces, algunos liberan compuestos orgánicos por volatización.
Es decir, hay plantas que, por ejemplo, sembrándolas alrededor del cultivo principal, sueltan a nivel del aire un olor o, sí, un olor o un aroma que hace que proteja el cultivo sin tener que ser fumigado químicamente como comúnmente lo tienen acostumbrados los cultivadores. De esta manera, podemos asegurar que la alelopatía es la mejor manera de utilizar en nuestros cultivos la protección del cultivo principal, que cada campesino o cada persona quiera llegar a cultivar cualquier planta, pero que lo haga de una manera eficiente, natural y sin contaminar tanto el ambiente como la tierra.